Ya en este contacto saludamos al señor Cristian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, con quien vamos a conversar justamente acerca de las inversiones que se dan y también del sector primario y secundario, para que los televidentes también podamos familiarizarnos de cómo estamos hoy día en atención y cómo se presentan los mercados bursátiles. Buenos días, señor Cristian. Mucho gusto, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Ante todo, agradecerle por este contacto y quisiéramos tener su análisis en atención a cómo está el mercado bursátil actualmente o cómo al menos ustedes lo ven desde una perspectiva un poco más clara también para que podamos interpretar esta situación marcada principalmente por lo que dejó el COVID-19. Bueno, este año ha sido nuevamente un año de crecimiento de la bolsa, en la cual se demuestran muchas cosas. Independiente del efecto COVID, hay una capacidad de ahorro que tiene que ser canalizada hacia la inversión y que como no hubo una huida financiera, ese dinero que quedó en los bancos, que quedó en los bolsillos de las personas, me refiero a aquellas que pasaron o que estamos pasando la pandemia e igual tenemos que colocar nuestros recursos, ha dinamizado el mercado de capitales, ha hecho que siga creciendo y que nuevamente se estén pasando las marcas o los récords del año pasado en colocaciones. Y vemos, inclusive dentro de esta pandemia, que por un ejemplo, el día de ayer, finalmente el gobierno nacional por primera vez colocó bonos en moneda local dentro de nuestra bolsa a 20 años, a un rendimiento de aproximadamente 7%. Eso hasta hace poco tiempo era algo inédito. Y pensar que ahora el Paraguay puede emitir en la bolsa local a 7.64 como tasa de interés real que recibe el inversionista en guaraníes, y estamos hablando de montos de 840 mil millones, pues estamos viendo que existe una avidez en el mercado por títulos y por proyectos de inversión. Ambas cosas, ya que también en la bolsa emiten no solo compañías, sino proyectos, el gobierno, municipalidades, y todo eso ha dinamizado nuestro mercado de capitales y ha llevado a que este año estemos superando el récord del año pasado y que pensamos que podamos terminar tal vez en unos 1.400, 1.500 millones de dólares. Ahora, esto nos permite entender también de cómo estamos actualmente en mercado bursátil, hablando justamente en el mercado local específicamente, y la confianza que existe en atención a esta colocación exitosa nuevamente que se da a una tasa bastante interesante cuando se habla de un escenario que mantiene a los inversores cautos. Sin embargo, observamos todo lo contrario cuando se dan esta colocación de bonos. Coincido contigo, sobre todo demuestra que existe una confianza en el Paraguay a largo plazo y una confianza en nuestra moneda. No nos olvidemos que invertir a largo plazo, a 20 años, a 7.64 en guaraníes, involucra pensar que nuestra economía estará no solo estable como está ahora, sino que tendrá una baja presión en cuanto a la inflación y sobre todo que su tipo de cambio no va a sufrir alteraciones significativas o contundentes, ya que si es que eso fuese así, no habría ese avidez por invertir en moneda local como lo estamos viendo ahora. Existe una marcada confianza en lo que está pasando en nuestro mercado y sobre todo una marcada confianza en nuestra economía por parte del propio inversionista paraguayo. Ahora, ¿a dónde apuntamos cuando hablamos de las inversiones? Y principalmente para que podamos interpretar esto haciendo una división del sector primario y secundario y cuáles son los desafíos, hablando específicamente en el sector primario y también, ¿por qué no, del sector secundario? Bueno, el crecimiento del sector secundario demuestra una mayor madurez del inversionista y sobre todo del mercado. Antiguamente, te estoy hablando hace 10, 15 años, lo lógico era ver que las emisiones del mercado primario, es decir, aquella vez que una empresa dice necesito bonos, y tú, Chacomer o el Estado o quien sea, vendía bonos, lo compraba cualquier inversionista y no lo vendía, sino que se lo quedaba en su portafolio, se lo quedaba para sí mismo hasta que vencía ese bono. Generalmente eso también se daba porque las emisiones eran a plazo corto, 2, 3 años, en algunos casos un año, entonces la gente lo conservaba porque tampoco tenían que volver a invertir. Conforme pasa el tiempo, empiezan a emitir no solo esas empresas, sino más empresas a más largo tiempo y un mayor volumen. Entonces, esos inversionistas que compraron originalmente en lo que se conoce el mercado primario, es decir, aquel dinero que va directamente a la empresa que emitió el bono,
tiene la necesidad en algún momento, si estamos hablando 5 o 10 años, de requerir liquidez o simplemente prefiere cambiar de activos o cambiar de moneda, porque en nuestro país se puede invertir en ambas monedas, en dólares y en guaraníes, y decide vender una parte de eso. Allí, la siguiente persona que lo compra es el mercado secundario. Eso puede ser igual que en la venta de autos. La primera vez que compraste un auto al concesionario es el mercado primario. Las demás veces que se revende ese auto durante la vida del mismo automotor, eso es el mercado secundario. En este caso, ese mercado secundario es el que dinamiza y el que demuestra el altísimo volumen que puede llegar a tener un título. Sobre todo porque cuando en el mercado secundario se empieza a negociar, vemos que los volúmenes de compra ya pueden ser muy inferiores y pueden ser por pedazos y puede ser por plazos de tiempo pequeños. No es algo raro ver que un inversionista pueda comprar un bono y lo tenga en su cartera un año o menos y después decide volver a venderlo. Entonces, supongamos un bono que tuvo una duración original de 10 años. Bajo esta premisa, podría llegar a tener durante su vida más de 10 propietarios que cada uno de ellos tendrá por un tiempo determinado el rendimiento o la tasa de interés que pague ese bono. Eso demuestra el crecimiento del mercado y es lo que realmente ayuda a que las empresas capten a más largo plazo y que el propio mercado y los inversionistas dinamicen y le den liquidez y le den dinero al anterior que compró ese bono para que no tenga que quedarse colgado hasta la fecha de vencimiento para poder recuperar su capital. Si en el sector primario se negocian los títulos por primera vez, cuando avanza el sector secundario, automáticamente deberíamos de entender de que otros actores son los que van a ingresar y esto permite incrementar el volumen de lo negociado en el mercado bursátil. Es así, se incrementa el volumen, pero también se da algo que se conoce como la profundización del mercado. Es decir, más y más personas compran y siguen comprando lo que ya está circulando. Eso es una muestra de confianza, no solo en lo que salió, sino necesariamente en cómo viene nuestra economía y que la tasa de interés que responde en ese momento a cómo esté la expectativa de la tasa de inflación corresponde con lo que se ha planificado en cuanto a términos tanto monetarios del mercado, cuanto principalmente a lo que ha emitido esa empresa en cuanto a deuda. Es decir, el mercado secundario es realmente el impulso y la confianza del inversionista de la calle, de Doña María, de Pedro, de Juan, de cualquiera, de ti, de mí, que podemos comprar durante un tiempo eso y después volver a venderlo o quedárnoslo, ¿no? Si es que sí lo deseamos. ¿Cuál es la proyección que se tiene hoy a esta fecha en atención a que desde el mes de marzo prácticamente se daba y muchos aún se mantienen cautelosos ante esta incertidumbre de cómo podrían avanzar los mercados? ¿Cómo observan esto? ¿Es de preocuparse o no? Hay que diferenciar dos cosas. Cuando hablamos de los mercados, podemos hablar de los mercados internacionales, en donde realmente se afectaron inmediatamente cuando vino la pandemia y se ven los efectos de la crisis en ellos de manera inmediata prácticamente. Mientras que nuestro mercado, que no está conectado con el mercado internacional, vive otra realidad. En eso nosotros estamos aislados, prácticamente como la burbuja sanitaria o como lo que sucedió cuando en marzo se cerró todo y quedamos fuera de los casos de COVID que había en la región, es prácticamente lo que sucede con nuestra bolsa. Al no tener una bolsa conectada, no importa lo que suceda este rato con el acero, lo que suceda con el oro, lo que suceda con el petróleo, a nosotros no nos afecta dentro del rendimiento de nuestra bolsa. Muy por el contrario, todo lo que nosotros tenemos allí de títulos son de empresas locales emitidas localmente y que podemos ir midiendo su resultado de esa misma manera, es decir, bajo la premisa de nuestro consumo local. Lo que sí vamos a ver y lo que estamos analizando es que de esa manera en que ha golpeado el COVID al consumo, por supuesto que algunas de las empresas de nuestro mercado se verán a la larga o en el mediano plazo golpeadas. ¿Qué es lo que podría pasar? Que muchas de esas reestructuren sus deudas y tengan que llegar a decir a los inversionistas que necesitan un poco más de plazo para poder pagar los compromisos. Eso es algo previsible y hasta normal en estas circunstancias, que sería lo más parecido a una reestructuración o una refinanciación, pero que tiene que ver con la profundización
de un problema COVID que todavía no vemos su vencimiento o su solución dentro del corto o mediano plazo, hasta que tengamos una vacuna. Y eso puede darse porque el consumo sigue cayendo. Entonces tenemos dos realidades, lo que sucede en el mercado internacional, que afortunadamente no nos contagia a nosotros, y sí lo que sucede en nuestro mercado, donde tenemos que vivir con nuestros propios fantasmas y con nuestras propias limitaciones. Llámese esto una caída del consumo producto de la situación que está pasando del cierre de fronteras y directamente de que muchas personas se han visto afectadas, al igual que las empresas, en su economía. Señor Cristian, muchísimas gracias por este completo análisis. Agradecemos también la predisposición de conversar siempre con nosotros y darnos detalles de cómo estamos actualmente en el mercado bursátil. Muchas gracias. Venga, siempre un placer para hablar con ustedes.